que tienen, peligro de estar desocupadas, peligro de no guardar las confidencias y acabar siendo, como dice el versículo 13, siendo ociosas, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Ahí está el peligro al cual está apuntando el apóstol Pablo. Estas viudas jóvenes que necesitan sostén y quieren ser sostenidas por la iglesia, el consejo del apóstol Pablo es muy claro: que se casen, que no hagan esos votos y no se dediquen a la labor que las viudas mayores están realizando. No, es un peligro para ellas. Pueden sentirse tentadas por los deseos del mundo, pueden sentirse tentadas sexualmente también. Versículo 11, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. El daño puede ser muy grande para ellas y puede ser muy grande para la iglesia. Dice que incluso estas mujeres pueden acabar siendo arrastradas por el mundo, entregándose a las cosas del mundo, abandonando la fe, siguiendo a Satanás. Utiliza palabras fuertes, ¿verdad? Básicamente Pablo está diciendo: Timoteo, a las viudas jóvenes no las pongas ahí, que es peligroso. No las pongas ahí, no lo permitas. Porque si se quieren dedicar, como las hermanas que son mayores y más maduras en la fe, si se quieren dedicar de la misma manera, se están poniendo a ellas mismas en un lugar muy complicado, muy difícil, en una gran tentación. Y aquí la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma, cuando ve este pasaje, interpreta lo siguiente: ¿ves el gran error de abandonar los votos de castidad que hizo la monja, el monje? ¿Ves cómo lo describe el Señor? Es como abandonar la fe. Es como ir en pos de Satanás. Pero la palabra de Dios dice: ¿ves del peligro de hacer un voto así, sin tener el don de soltería de parte de Dios, y aún en tu juventud? No lo hagas. Si realmente no es un don de Dios y puedes prometer delante del Señor dedicar tu vida, no formar una familia, sino dedicar tu vida al ministerio cristiano, no hagas este voto. Te estás poniendo en un gran peligro a ti mismo. El consejo de Pablo es muy sabio. ¿Qué debe hacer una viuda joven entonces? ¿Depender de la iglesia? ¿Servir en la iglesia? ¿Ministrar a los demás? No, que se case. Que se case y forme su familia. Cuide de sus hijos y de su esposo. Que se case. No que se case dentro de unos años, cuando ha hecho un voto que no puede sostener y no aguanta más. Que se case ya. Que se case ahora. Que se case ya. Pablo está realmente preocupado por el bienestar espiritual de la iglesia y el bienestar espiritual de estas viudas jóvenes. Por eso dedica 14 versículos dentro de este capítulo. Llegamos al versículo 17 y dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y si antes anciano, el versículo 1, se refería al hombre mayor, ahora anciano se refiere a los pastores, a los líderes de la iglesia. ¿Y por qué sabemos la diferencia entre uno y otro? Bueno, por el contexto. Recordemos que nos pasa igual con la palabra diácono, cuando se refiere a servidor y cuando se refiere al oficio dentro de la iglesia. Hemos de ver el contexto, ¿sí? Aquí, en el versículo 17, se refiere a los ancianos, los pastores. Hay ancianos que se dedican más a enseñar, hay ancianos que se dedican más a gobernar, hay ancianos que se dedican a gobernar y a enseñar, pero todos los ancianos son iguales en autoridad, en liderazgo. No hay diferentes tipos de pastores, hay un tipo de pastor. Iguales en autoridad y responsabilidad, aunque tengan dones y llamados diferentes. Así que aquí la iglesia, Pablo está enseñando a la iglesia que debe sostener a sus pastores, debe cuidar de sus pastores, según los dones, según la dedicación, según las posibilidades de la iglesia.
para que puedan dedicarse a la enseñanza, puedan dedicarse a la predicación, puedan dedicarse a la consejería, puedan dedicarse al gobierno que la iglesia necesita. Y os preguntaréis, ¿qué es eso de doble honor? ¿Que así como se mantenían las viudas, le den el doble a los pastores? No, no significa eso. Aquí el griego doble honor se puede traducir así, doble honor, también como más honor, también como a un equivalente honor. Según el pastor se dedique a la obra del Señor, así sea sostenido. Según se dedique, así sea sostenido. Habrá unos que se podrán dedicar más, habrá otros que se podrán dedicar menos. Según su entrega, según su dedicación al Evangelio, así sea sostenido. De la misma manera, porque dice la palabra, no pondrás bozal al buey que trilla, Deuteronomio 25:4, y digno es el obrero de su salario, Mateo 10:10. Se ha de fomentar y se ha de cuidar y se ha de proteger el ministerio de los pastores, pero no solo en lo económico. Luego da un consejo tremendo aquí el apóstol, que se ha de proteger también de los ataques, de las acusaciones, porque habrá chismes, habrá rumores, habrá críticas, habrá acusaciones, habrá quejas, especialmente contra los pastores. Y dice Timoteo, si esto sucede, no admitas una acusación, sino con 2 o 3 testigos. Ay, no sirve que uno se levante y diga, yo el otro día vi al pastor que paseaba con otra mujer. No sirve. No admitas una acusación, sino es con 2 o 3 testigos. Versículo 20. Hace una cita muy rápida a un 7º tipo de personas, los que persisten en pecar. Timoteo, no permitas que ataquen a los pastores impunemente. No permitas que las viudas vivan vidas egoístas y desordenadas. Según el pecado, así sea la corrección. Cuanto más público es un pecado, más pública es la corrección. Si un pecado es discreto, la corrección ha de ser discreta. Pero si un pecado está a ojos de todo el mundo, la corrección ha de estar a ojos de todo el mundo, para que los demás también teman. Hay una cosa que la iglesia ha de aprender: nos tomamos en serio el pecado. Nos lo tomamos en serio. No hacemos la vista gorda. Timoteo, corrige a los que insisten en continuar pecando. No tengas temor, el Señor está contigo. Corrígeles. A ojos de los demás, corrígeles. Hay un 8º tipo de persona. Versículos 21 en adelante. Los falsos pastores. Los falsos pastores. Y es tremendo, os invito cuando podáis a leer otra vez de versículo 17 hasta el 25, porque hay una relación tremenda entre lo que está diciendo el apóstol. Hay ancianos que gobiernan bien y deben ser sostenidos por la iglesia y han de ser respetados. Aún así, habrá algunos que quieren socavar el ministerio de los pastores, que quieren atacar al ministerio de los pastores con críticas, con quejas, con falsas acusaciones que no debes admitir. Y continúa diciendo, estos criticones han de ser corregidos, versículo 20, y han de ser corregidos públicamente para que la iglesia vea que esta actitud no es aceptable. Y continúa diciendo el versículo 21, que por mucho que estos criticones insistan en que el pastorado está mal, en que no están haciendo las cosas bien, en que todo debería ser de otra manera, en que yo realmente estoy dotado para estar en el liderazgo, que no se me está considerando lo suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Timoteo, no te dejes convencer. Timoteo, no hagas caso. Timoteo, no te dejes llevar por prejuicios, por parcialidad. Timoteo, versículo 22, no impongas con ligereza las manos. Hay algunos que, aunque se creen pastores, no deberían de estar en el liderazgo cristiano. No impongas las manos con ligereza. No los ordenes, no los hagas pastores a la ligera. No, no. Versículo 22 en adelante. Mantente firme delante de estos que quieren ser líderes en la iglesia, pero realmente